Hola, buenos días, soy Carlos Gil, estudiante de Relaciones Industriales en la modalidad SAIA del Instituto Universitario Tecnológico Antonio José de Sucre, extensión Guarenas. En esta oportunidad hablaremos un poco sobre la hoja de trabajo en la asignatura Contabilidad 1, dicha materia impartida por la profesora Magda García. Con esto damos inicio a nuestra presentación. En esta oportunidad tenemos una pirámide didáctica referente a la hoja de trabajo. En la parte superior de ella encontramos lo siguiente, que es un instrumento o borrador extra contable donde se resume la información antes de operar en los libros y es de gran ayuda para formular los estados financieros. Del mismo modo, se estructura con un espacio grande para anotar el nombre de las cuentas y de 12 columnas que se utilizarán destinando 2 columnas para cada concepto. En la parte inferior encontramos un esquema donde nos indica las partes de la hoja de trabajo, la cual está estructurada de 2 formas. El encabezado, que lleva el nombre de la empresa, la denominación de la hoja de trabajo y la fecha o periodo económico de la empresa a trabajar. La otra parte o segunda parte es el contenido financiero. Lleva el espacio para cada cuenta y las columnas. También hay que tomar en consideración que la hoja de trabajo está contemplada en varias columnas. La primera lleva el balance de comprobación. La segunda lleva los ajustes. La número 3, el balance de comprobación ya ajustado. La número 4, el costo de venta. El número 5, ganancias y pérdidas. Y el número 6, pero no menos importante que los anteriores, el balance general. Siguiendo en el mismo punto, referente a las partes de la hoja de trabajo, otro autor la puede denominar de esta forma, una forma digamos más clara de entender. Se dice que las partes de la hoja de trabajo son 2. Tenemos el encabezamiento, que es formado por la razón social, el nombre del documento y la fecha del periodo por el cual se elabora la misma. Y la otra parte son las secciones. Tenemos la primera, que es el número de orden de las cuentas. La segunda, nombre de las cuentas con su código. La tercera, el balance de comprobación con débitos y créditos. La siguiente, ajuste con débitos y créditos. Posterior a eso, tenemos el balance ajustado con débitos y créditos igualmente. Y por último, y tomando en consideración que no es la menos importante, es el ajuste por la inflación. En esta oportunidad, aquí tenemos de manera gráfica o ilustrada lo que se ha estado mencionando hasta ahora. Tenemos en el primer renglón, que es el rojo, el balance de comprobación, que es contemplado por las columnas 1 y 2 de mi hoja de trabajo. En el renglón verde tenemos los ajustes, que es la actualización de las cuentas a la fecha de elaboración de los estados financieros. Y está comprendida por las columnas 3 y 4. El siguiente paso o el siguiente renglón, que vendría siendo el de color amarillo, es el balance de comprobación ajustado, que está comprendido por las columnas 5 y 6 de mi hoja de trabajo. En esta oportunidad tenemos la columna 9 y 10, que son los ingresos y egresos, o también conocido como ganancias y pérdidas. Hay que tomar en consideración que cuando el total del debe es mayor que el haber, vamos a obtener
una pérdida. Pero cuando el total del haber es mayor que el debe, la empresa va a poseer una utilidad. Posterior a este, tenemos la columna 11 y 12, que es nuestro balance general. Ya con este se finaliza lo que es la estructura como tal de la hoja de trabajo, tomando en consideración que anteriormente se había mencionado que nuestra hoja de trabajo estaba estructurada o era elaborada por 12 columnas. En esta oportunidad tenemos un diagrama de flujo sobre ajustes comunes. Con esto podemos observar claramente que las hojas de trabajo dentro de una empresa es un ciclo continuo para la misma. Tenemos como primera el ingreso o los ingresos devengados por cobrar. Posterior, los gastos pagados por anticipado. Continuamos con los ingresos cobrados por anticipados, los gastos o cargos diferidos y por último los gastos causados por pagar. Si nosotros vemos claramente nuestro diagrama, podemos entender o comprender que es un ciclo constante dentro de una empresa. Ya pronto a finalizar, en esta oportunidad tenemos una explicación o la estructura, mejor dicho, de las cuentas de valoración y otros gastos acumulados. En el caso de las cuentas de valoración, tenemos que estar comprendida por 4 aspectos. El primero es la depreciación, sigue el agotamiento, la amortización y las provisiones de cuentas incobrables. Referente a los otros gastos acumulados, está comprendida por las prestaciones sociales, las utilidades, el seguro social y por último el INSEE, para aquellos aprendices o principiantes dentro de cada empresa o institución pública o privada. Para finalizar, tenemos aquí un ejemplo de la empresa Occidente SRL del señor Madrid. Promociona los siguientes saldos a fin de preparar su hoja de trabajo. Tenemos las cajas, tenemos los efectos por cobrar, el inventario de mercancía, mobiliario, vehículos, efecto a pagar, cuenta a pagar, tiene una cuenta capital, compras, flete en compras, ventas, rebajas en compra y por último el inventario final.